Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto cómo un imperio se derrumba en cuestión de segundos por una sola palabra? Pues agárrense fuerte de sus asientos, porque lo que ha sucedido en las últimas horas con Can Yaman no es solo un escándalo, es un auténtico terremoto que ha sacudido los cimientos de la industria televisiva en Turquía y ha dejado a millones de fans en todo el mundo con la boca abierta. Imaginen ser el protagonista de la producción más ambiciosa, la más cara, la que prometía llevar la historia otomana a un nivel global, y de repente, despertar un día y descubrir que te han borrado del mapa. Sí, han escuchado bien, la serie El Turco, ese proyecto monumental que todos esperábamos con ansias, ha sido fulminantemente eliminada de la plataforma digital Gain. Y no ha sido por problemas de presupuesto ni por fallos técnicos. La razón tiene nombre y apellido, y tiene que ver con una declaración que ha herido el orgullo nacional de todo un país. Hoy vamos a desmenuzar este drama que supera cualquier guión de telenovela, porque la realidad, mis queridos amigos, siempre es más impactante que la ficción. Para entender la magnitud de este desastre, tenemos que rebobinar un poco la cinta. Can Yaman, ese hombre que ha conquistado Italia, que ha llenado aeropuertos y que se ha convertido en un ícono de moda y actuación en Europa, ha tenido siempre una relación, digamos, complicada con su tierra natal. Mientras en Italia lo tratan como a un semidios, en Turquía las aguas siempre bajan turbias cuando se trata de él. Pero la gota que derramó el vaso, el detonante de esta bomba mediática, ocurrió recientemente durante una entrevista. La pregunta era inocente, una de esas preguntas trampa que los periodistas adoran hacer. ¿Turquía o Italia? Cualquier relacionista público le habría dicho que respondiera diplomáticamente, que dijera ambas, que hablara de su amor por sus raíces y su gratitud por su nuevo hogar. Pero Can, fiel a su estilo directo y a veces polémico, no dudó. Su respuesta fue un rotundo y sonoro Italia. Esa palabra, Italia, dicha por el actor turco más internacional del momento, resonó como un cañonazo en las redes sociales turcas. En cuestión de minutos, Twitter e Instagram eran un campo de batalla. Los usuarios turcos, conocidos por ser extremadamente apasionados y protectores de su identidad nacional, se sintieron traicionados. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Cómo puedes dar la espalda al país que te hizo? Si tanto te gusta Italia, quédate allá y no vuelvas. La indignación creció como una bola de nieve imparable, convirtiéndose en un clamor popular que exigía consecuencias. Y vaya si las hubo. Aquí es donde entra en juego la plataforma Gain, el hogar digital de El Turco. La presión sobre la plataforma debió ser insoportable. Imaginen a los ejecutivos de Gain, con una inversión millonaria en una serie histórica sobre el asedio de Viena, sobre el heroísmo otomano, protagonizada por el hombre que acaba de decir públicamente que prefiere otro país. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Una serie que busca exaltar la cultura y la historia turca, encabezada por alguien que, a ojos del público local, ha renegado de ella. La plataforma no tardó en reaccionar, y su decisión fue drástica, sin medias tintas. Emitieron un comunicado oficial, que es una pieza de estudio sobre gestión de crisis y nacionalismo. En el texto, Gain no se anda con rodeos. Explicaron que las declaraciones de Yaman causaron diferentes evaluaciones en la opinión pública y trajeron consigo varias sensibilidades. Es fascinante analizar el lenguaje que utilizaron. Hablaron de las sensibilidades de nuestra nación y de los valores culturales. Básicamente, dijeron que aunque El Turco es una obra que narra la valentía y la riqueza cultural otomana, la percepción pública actual del protagonista entra en conflicto directo con los valores del canal y, por extensión, con los del pueblo turco. Dijeron textualmente que observaban con tristeza cómo la percepción pública había llegado a un punto que contradecía el enfoque de la serie. Por lo tanto, para proteger su relación de confianza con la audiencia y actuando bajo un principio de transmisión responsable, decidieron eliminar la serie. La borraron.
Es como si Netflix decidiera eliminar The Witcher, porque Henry Cavill dijo que prefiere los videojuegos a los libros, pero elevado a la enésima potencia por el factor del orgullo nacional. Ahora, pensemos en lo que esto significa para la carrera de Can Yaman. Él lleva tiempo construyendo su fortaleza en Italia, con proyectos como Sandokan y Viola come il mare, alejándose cada vez más de la industria turca clásica. Quizás, en su fuero interno, él ya sabía que su futuro no estaba en Estambul, sino en Roma. Pero ver cómo tu propio país te cierra las puertas de esta manera, cancelando un trabajo en el que seguramente pusiste sangre, sudor y lágrimas, tiene que ser un golpe duro al ego y al corazón. El Turco no era una comedia romántica más, era su oportunidad de demostrar que podía cargar con un drama histórico pesado, un papel maduro y complejo. Y ahora, esa oportunidad se ha esfumado en el aire digital de Turquía. Por otro lado, está el debate sobre la libertad de expresión y la cultura de la cancelación. Es justo que se elimine el trabajo de cientos de personas, camarógrafos, vestuaristas, otros actores, solo porque el protagonista expresó una preferencia personal. Muchos fans internacionales, esas leales seguidoras que Can tiene por todo el mundo, están furiosas con la decisión de Gain. Ven esto como una censura desmedida, una reacción exagerada ante una simple opinión honesta. Para ellas, Can fue sincero, y la honestidad no debería castigarse. Sin embargo, desde la perspectiva local en Turquía, la figura pública conlleva una responsabilidad de representación, y sentir que su embajador cultural más visible los desprecia es una ofensa imperdonable. Lo curioso de todo esto es el silencio ensordecedor que sigue a la tormenta. Can Yaman, hasta el momento de grabar este vídeo, no ha salido a pedir disculpas ni a retractarse. Y conociéndolo, es probable que no lo haga. Él ha elegido su bando, ha elegido su camino, y parece que ese camino está pavimentado con adoquines romanos y no con las calles de Estambul. Pero la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasará con la serie a nivel internacional? Porque Gain es una plataforma local, pero el turco tenía aspiraciones globales. ¿Podrá Disney o alguna otra plataforma internacional rescatar el proyecto y emitirlo fuera de Turquía? ¿O quedará esta superproducción guardada en un cajón oscuro para siempre, como una víctima de guerra cultural? Esto nos lleva a reflexionar sobre cuán frágil es la fama, y cómo una sola frase puede desmoronar proyectos millonarios. La industria del entretenimiento en Turquía es implacable. El público te eleva al cielo, pero también puede dejarte caer al vacío si siente que les has faltado al respeto. Can Yaman ha jugado con fuego, y, esta vez, parece que se ha quemado, al menos en su propia casa. Es una lección brutal sobre diplomacia y patriotismo en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, esperando a ver si hay un nuevo capítulo en esta saga, si habrá una reconciliación o si este es el divorcio definitivo entre el galán y su patria.